Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Bueno, hoy les voy a contar de que hace un calor bastante grande. Son las 6 de la tarde y hacen 31 grados Celsius. Estamos en verano, claro, pero ha habido una cantidad increíble de incendios y yo diría que son todos intencionales. Les voy a mostrar ahí un mapa de los incendios que están asolando la zona sur del país. También hay una gran cantidad de incendios en la zona central donde estoy yo, y yo diría que el 100% son intencionales. Si ustedes se fijan en el mapa que les estoy mostrando, se ven piquetes simultáneos de incendios que no son usuales. Cuando un incendio empieza en una zona y después se va trasladando en forma continua y no en forma de piquetes como se ve ahí. Gente inescrupulosa no falta. Hasta el momento van 22 muertos que han perecido en los incendios, 2 bomberos, un puma y bueno, hay 2 heridos también, por lo menos hasta los informes que alcancé a ver en la televisión hasta las 4 de la tarde. Han pasado 2 horas más, no sé cómo estará la situación, pero es indignante en realidad porque se están quemando en forma intencional los recursos naturales de Chile. Chile es un gran exportador de madera y quemar árboles que toman años en crecer es un delito grave, pero no los han pescado hasta el momento, así que ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, volviendo al tema, lo último que hice fue poner el panel trasero de este aparato y acabo de poner la pata que trae para poder ponerlo en forma vertical. Esto tiene una pata ajustable aquí arriba, se puede regular con esos tornillos y hace que esto se pueda parar en forma bastante estable con esa pata. Obviamente que aquí se balancea un poco, pero es porque faltan estos topes de goma que hay que pegarlos en estos extremos. Eso lo voy a hacer después, solamente mostrarles cómo se puede usar ese pedestal para parar esta unidad y que quede más estable. Por supuesto, como les dije una vez, que le ponga las gomas estas que faltan para que no se balancee, porque en este momento los tornillos sobrepasan la zona de los bordes y por esa razón que esto se balancea. Bueno, como esto es regulable, yo puedo soltar los tornillos acá. Vamos a soltar ahí y yo puedo sacar esta pieza y volverla a apretar aquí para que quede cerrado. Después le vamos a poner las patas estas para que ya quede en forma definitiva y estable. Lo que sí no lo he hecho porque esto tiene un pegamento y lo más probable es que este pegamento no sea suficiente para pegarlo en esta zona, y lo mejor es usar un pegamento de tipo de estos que se mezclan, que son 2 componentes, se mezclan, se pegan y así queda firme y no hay problema de que se vayan a salir estos topes de goma. Así que eso lo voy a hacer después. Bueno, hoy día lo que vamos a hacer es cambiar los tornillos. Yo ayer fui al centro de Santiago, me fui al sector, primero me fui al sector de la calle 10 de Julio, donde se encuentran todos los repuestos de autos, porque además tenía que llevar el auto al mecánico, así que lo dejé en el mecánico y me vine caminando a la casa. Finalmente caminé como 7 kilómetros y entre esos 7 kilómetros encontré el lugar donde compro los tornillos y tuercas, así que compré una gran cantidad de tornillos y tuercas. Estas son, bueno, nunca logro entender bien cómo manejan esto de las tuercas, porque de repente ponen medidas en pulgadas, después en milímetros. Cuando uno pide milímetros le dan en pulgadas y cuando uno pide en pulgadas le dan en milímetros, así que
Después de que pedí, llevé una muestra en realidad, porque así me aseguré. Y cuando yo dije que eran de 1/4 de pulgada y 3 milímetros, con un pie de metro en mano me dijeron que eran exactamente de 1/8 de pulgada por 3/8 de largo de pulgada. Así que al final uno nunca le da con el valor que piden. Acá en Chile son bien raros para medir las tuercas y los tornillos. Pero finalmente, como llevé la muestra, así que no tuve mayor problema. Pero bueno, compré tuercas hexagonales. Tenía acá golillas, pero compré golillas también de presión, que son estas que son como de aro partido. Y también compré estos tornillos que son finalmente de 3/8 pulgada por 1/8 de pulgada. Ahora yo los medí acá con la tuerca y se supone que entran bien. Efectivamente, ahí entran bien. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser reemplazar esos tornillos largos que tenía. Y encontré entre mis herramientas una llave de dados pequeña, que ni me acordaba que la tenía en realidad, que es esta que voy a tratar de poner en cámara acá. Sí, parece ser que esta es la que corresponde. 8 milímetros. Bueno, ahí está la tuerca. Con esta herramienta voy a tener que apretar las tuercas para que no me giren. Y ahí se ve. Así que voy a proceder a sacar los tornillos largos y reemplazarlos por los que compré. De ahí reanudamos. Ya saqué la tapa. Aquí podemos ver los tornillos largos que tengo que sacar, que son estos dos. Uno que está por aquí abajo y dos que están en el extremo del lado izquierdo visto desde atrás. Así que esos son los tornillos que voy a reemplazar ahora. Hoy en la mañana salí a comprar cables y descubrí con sorpresa que en Santiago ya no se pueden comprar cables. Simplemente los negocios que yo conocía ya no venden. Están limitados a vender linternas y pilas, y aparte de eso cables no venden en ningún lado, de manera que voy a tener que importar cables de conexión, pero voy a tratar de arreglármelas mientras tanto con los cables que yo tenga. Ya cambié dos de los tornillos, les puse por detrás una golilla plana, después le puse una golilla de presión y la tuerca. Eso porque con las vibraciones del motor se pueden soltar los tornillos. Así que ya cambié los tornillos de ahí y de abajo y ya están firmes. Voy a reemplazar ahora los que están aquí arriba y voy a empezar a hacer el cableo. Bueno, debo decir que una de estos tornillos me costó muchísimo sacarlo, porque en realidad donde tiene golilla por fuera el tornillo se hace más corto, así que tuve que dejar el tornillo igual, lo voy a tener que cortar. Y además habían dos tornillos que se me había olvidado que tenía que cambiarlos, que eran estos, que también estaban largos, así que tengo que reemplazarlos ahora. Vamos a empezar a hacer los cables de conexión. Este va a ser el cable que va a ir conectado a la tierra, y entonces este borde va a ir a la toma central del enchufe G13 de computación, que viene a ser la tierra, y este otro extremo lo vamos a apretar con el tornillo que está sujetando el motor de la bomba de vacío. Lo voy a hacer y después se los muestro. Aquí podemos ver el cable que sale de la toma central del enchufe y va a dar al tornillo que sujeta el motor contra el chasis. Este chasis está entonces ahora a tierra.
Bueno, ahora he hecho este cable que tiene dos enchufes Faston y va a ir de uno de los extremos del enchufe G13 de alimentación al interruptor que se encuentra aquí abajo, el que se encuentra aquí. Lo vamos a conectar, después se los muestro. Bueno, ahí se ve entonces el enchufe desde el extremo hasta el interruptor en la parte de abajo. Ahí ya tenemos conectado. Ahora vamos a hacer una conexión entre el interruptor y el fusible, portafusible. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es explicar lo que voy a hacer de conexiones, y para eso voy a dibujar acá los enchufes. Por ejemplo, este va a ser el enchufe G13, que es la entrada de alimentación, que puede ser de 220 voltios o 110 voltios, porque la fuente que vamos a usar es una fuente universal, o sea, puede funcionar desde 80 voltios hasta 260, creo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es poner la pata central, la vamos a poner a tierra. Eso significa conectarla al chasis metálico de esta caja. Enseguida vamos a conectar un cable directo a la fuente de alimentación de 24 voltios por 6 amperios. Esta es la entrada de 220, y el otro cable lo vamos a conectar al interruptor negro, que es ese aparatito que va así, que tiene un 0 y un 1. La parte donde está el 0 está desconectado, y en la parte donde tiene un 1 está conectado. Bueno, después de esta salida la vamos a conectar a un fusible. Esto está en un portafusible. El portafusible es redondo, va atornillado, tiene aquí escrito la palabra fuse, tiene una flecha y va atornillado al chasis. Entonces, después de eso vamos a ir directo hacia la otra salida, o sea, entrada que tiene la fuente de alimentación para los 220 voltios. Y ahí nosotros podemos ver entonces, este va a ser el circuito que va a encender la fuente de alimentación. Bueno, por otro lado, la fuente de alimentación tiene unas salidas. Tiene aquí más, menos, menos. Entonces tenemos por un lado el motor. El motor lo vamos a simbolizar así. Y esto es el motor de la bomba de vacío. De manera de que esto tiene terminales que van a ir un positivo y un negativo. Entonces lo que vamos a hacer es conectar en forma directa uno de los cables al negativo de 24 voltios y el otro cable lo vamos a conectar al enchufe que tiene 7 terminales. El central lo vamos a conectar a tierra, vale decir al chasis, y después uno de los del positivo lo vamos a llevar del motor, lo vamos a llevar al terminal del enchufe de aviación, y el otro terminal lo vamos a conectar al positivo de la fuente. Aquí en estos dos puntos va el interruptor. Aquí le vamos a poner un 1 y un 2, y aquí vamos a poner el 1 y 2. Esto va al interruptor
que tiene el gatillo de la pistola. La pistola tiene acá un gatillo y ese gatillo está conectado a un microswitch, de manera de que cuando uno aprieta el gatillo se cierra el circuito y eso hace funcionar esta bomba de 24 voltios. Entonces esta es la bomba de vacío, esta es la fuente de 24 voltios, este es el enchufe G13 que ya lo había dicho, este es el interruptor que está aquí, el interruptor de encendido, este es el fusible todavía no vamos a decir de cuánto amperaje va a ser, lo vamos a calcular después. De momento le puse un fusible de 5 amperios acá, que es muchísimo, o sea, este fusible nunca se quemaría, pero lo puse solamente para hacer continuidad en el circuito. Entonces, este es el circuito que vamos a hacer ahora. Este es el gatillo entonces de la pistola. Entonces veamos ahora cómo está construido todo esto que les dije yo. Bueno, aquí voy a hacer de que se vea, ojalá completo. Vamos a correrlo un poquito para que se vea también el tester. Ahí. Podemos observar que acá tenemos el enchufe G13. Si yo lo levanto un poquito, acá tenemos el enchufe G13, acá tenemos el interruptor, el fusible, el enchufe de aviación y el tubo de salida de aire. Si se fijan, el tubo de salida de aire no lo tengo conectado en este momento a ninguna cosa, pero sí conecté ya los cables del enchufe y los podemos seguir aquí en el diagrama. El cable que se encuentra al lado izquierdo, aquí, es el cable que corresponde a esta salida de arriba y va directo a la fuente. Entonces eso quiere decir de que este cable da la vuelta y se mete para acá hacia la fuente. Ahí entra los 220. Y el otro cable que está a este lado va a pasar por el interruptor, tal como aparece aquí. Va a pasar al interruptor, del interruptor sale, se va al portafusible, del portafusible sale y se va a los 220, se va para acá. De manera que ahí está esta parte del circuito que está correcta, es todo esto. Después tenemos la parte de alimentación del motor. Tenemos un cable que sale de aquí, que es el negativo del motor, se va directamente a la fuente a los 24 voltios y eso está aquí, se va del negativo del motor hacia uno de los terminales de los 24 voltios. Y el otro cable del motor, que es el que está abajo, corresponde al positivo. Entonces ese parte al enchufe de aviación. De aquí, como está indicado, se va al enchufe de aviación, después sale y se conecta a los 24 voltios. O sea, viene por este lado y se conecta al positivo de los 24 voltios. Es el cable que sale de este lado. Entonces ahí podemos ver que ya el circuito está completo. Las tierras, algo importante. Yo aquí había dicho que en el enchufe de aviación la toma central va a tierra. Bueno, esa toma central está en este enchufe y se va directamente aquí abajo a la lata del chasis. Está tomado de un tornillo y el otro cable que está ahí tomado de tierra se va al central de este enchufe. Ese central corresponde a la tierra domiciliaria, de manera de que vamos a comprobarlo con el tester. Lo vamos a poner en continuidad. Eso quiere decir de que lo tendríamos que poner acá, a ver, en el buzzer. Y el buzzer acá,
Me parece que está aquí arriba. Ahí está el buzzer. Si se fijan, aquí hay una especie de vibración. Entonces si yo uno las puntas, ahí suena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar el que está aquí en el centro y vamos a tocar el tornillo. Y ahí hay continuidad. Si tocamos este tornillo, también debería haber continuidad porque este tornillo va a tierra. Ahí se escucha. Ahí también. Ahí también. Ahí también. Ahí también. Y ahí también. Pero es importante que las tierras ojalá se tomen de un solo punto. Por eso que puse las dos tierras. El cable que va de aquí a acá y el cable que va de aquí al enchufe de aviación están al mismo punto. Eso para que haya un buen contacto. Bueno, el otro cable que había dicho yo que era el que va desde este lado, lo voy a tocar por fuera y ahí lo estoy tocando, tiene que llegar a uno de estos dos puntos. Ahí llega, que es los 220. Y el otro cable tiene que llegar a este punto. Ahí está. Ahora, si yo corto el interruptor acá, debería dejar de funcionar. Efectivamente, ya no funciona. Si lo vuelvo a presionar, ahí lo encendí, ahí se escucha continuidad. De manera de que ya podemos decir que el circuito lo probamos y está bien. Ahora vamos a ver que no haya conexión entre la tierra y los puntos de 220. No debiera haber ningún sonido. Efectivamente no hay. Entonces con eso ya tenemos certeza de que no hay cortocircuito, de que está funcionando la tierra y ya podemos probar el circuito con energía eléctrica. Lo otro, que aquí abajo puse unas gomas para aislar la placa de la parte metálica. Esto, aunque está pintado, podría ser que hiciera conducción eléctrica si las puntas que están debajo del circuito tocaran. De manera que me aseguré poniéndole unas gomas que levantan esta pieza para que no haya contacto de los puntos de soldadura que están por debajo con la placa. Ahora me pregunto, ¿esta placa de disipación estará conectada a tierra? Veamos. No va conectada a tierra. Y hay que tener cuidado porque cuando nosotros pongamos la tapa, esto no tiene que tocar lo metálico porque esto está a tierra. De manera que hay que tener mucho cuidado que esta aleta no quede tocando en ningún momento. Bueno, ya tenemos más o menos visto cómo funciona. Ahora vamos a ver, vamos a enchufar esto, vamos a ver qué consumo tiene. Ahí estoy haciendo funcionar el aparato usando un medidor de voltaje y de corriente, también de potencia. En este momento todavía no está encendido el interruptor. Lo voy a encender y vamos a ver cuál es el consumo que tiene en vacío. Ahí está el consumo en vacío. Dice 0,61 watts, 1,36 watt hora y hay 227 voltios en la línea. Entonces lo vamos a apagar y vamos a conectar la pistola y la vamos a hacer funcionar. Bueno, aquí tengo la pistola, la vamos a enchufar ahora. La vamos a poner en el terminal de aviación abajo y vamos a conectar aquí el contacto. Ahora la parte del aire todavía no la vamos a enchufar a la toma de aire, tendría que ir aquí abajo en este tubito, tendría que enchufarse. Aquí lo estoy mostrando.
pero todavía falta conectar la salida de la bomba, el filtro y todo eso, así que no lo voy a conectar. Solamente vamos a usar el interruptor del gatillo para ver cómo funciona cuando yo aprieto el gatillo. Vamos a enchufar acá, aprieto, está desconectado aquí, lo conecto ahora. Ahí se escucha cómo funciona y vamos a ver cuál es el consumo que tiene. Tiene 9,71 watts, casi 10 watts. Ese es el consumo que tiene en este momento la fuente. Y si lo vemos en amperios, tiene casi 100 miliamperes, no es nada. Ahora hay que recordar que la misma fuente se va a hacer funcionar el calefactor de este aparato, de manera que ahí sí se van a consumir bastantes amperios probablemente. Pero de momento eso es. Ahora vamos a medir los voltajes para ver los valores que tiene. Vamos a desconectar este aparato que nos sirvió para ver los consumos. Vamos a sacar los cables. Hay que tener cuidado en enredarse, porque enredarse puede significar que se caiga la pistola y se quiebre la parte de arriba. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser desconectar acá la pistola y vamos a medir los voltajes de la fuente. Bueno, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que cuando midamos voltajes de una fuente switching hay que hacerlo con un voltímetro True MRS, porque de otra forma el voltímetro no va a hacer mediciones. Ese voltímetro, o más bien multímetro que tengo de color amarillo, no es True RMS, y cuando lo uso para medir simplemente el display salta de un valor a otro y no mide bien el voltaje, de manera que ya tengo seteado en corriente continua. Están bien puestos los terminales. Vamos a poner acá el positivo en el positivo y el negativo en el negativo. Vamos a tener cuidado de no tocar esta aleta que puede estar energizada, y vamos a enchufar el aparato para medir. Ya, ok. Entonces lo vamos a poner acá en positivo y negativo, correcto. Positivo, negativo. Encendemos la fuente y ahí podemos ver que está marcando 23.9 voltios. Son 24, pero eso es lo que marca. Y además ahí se ve el LED encendido que está funcionando. Así que ahí pueden ver que está saliendo bien, la fuente está funcionando. Y bueno, si han llegado hasta aquí, han visto el adelanto de lo que está pasando ya en la construcción. Cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, el enchufe de aviación que está acá, se puede ver que los cables van a estar muy próximos unos con otros y van a estar energizados con la fuente de alimentación de 24 voltios, tanto para el calefactor como para la bomba de vacío. La bomba de vacío ya vimos que consume muy poca corriente, son aproximadamente 100 miliamperes, pero el calefactor va a consumir varios amperios, de manera que esto va a haber que ponerle aislación con de esta goma termorretráctil para evitar de que se puedan producir cortocircuitos entre los cables, sobre todo si se llega a cortar un cable. Lo otro, que esto tiene un anillo
tiene una tuerca y un anillo que con las vibraciones podrían llegar a soltarse, de manera que cuando esto ya lo hagamos definitivo le vamos a poner un sello de pintura para que no se vaya a soltar esta tuerca y pueda hacer un cortocircuito entre los terminales. Así que quedan algunas cosas por hacer todavía. Falta todavía poner la bomba aquí, unir después la bomba con esta toma de aire. La salida de la bomba voy a ponerle la goma que va a dar la vuelta por detrás y va a entrar por acá, de manera que no se doble. Cuando si yo la pongo por este lado se va a doblar, y además tiene que pasar por el filtro de aire, de manera que va a ir de aquí al filtro de aire, del filtro de aire va a salir la goma, a dar la vuelta y va a entrar por aquí, y después el tubo de salida de aire está aquí, de manera que va a chupar el aire por abajo y va a expulsarlo por arriba. Ahora que expulse el aire por aquí da lo mismo, sirve como refrigerante para el sistema interno. También hay que acordarse que aquí tendrá que instalarse en alguna parte el Arduino, que va a controlar la temperatura y el display. El display yo lo tengo planeado instalar en este sector. Voy a ver primero si me cabe, y si no voy a tener que instalarlo por el sector de acá. Ahí voy a ver dónde me queda mejor. Voy a tener que perforar la tapa para poder hacer que salga el display por ahí. Ya en el panel frontal está claro que no lo puedo poner. Ahora, con respecto a la aleta esta que habíamos dicho que puede estar energizada y tocar la tapa superior, está a una cierta distancia, pero por si acaso le voy a poner un aislante en la tapa por dentro, para evitar de que pueda hacer algún contacto. Así que eso es lo que tenemos hasta ahora. Les recuerdo que tengo una cuenta PayPal, también estoy en Patreon. Les voy a mostrar la lista de personas que colaboran mensualmente o las que lo han hecho por una sola vez. En Patreon se pueden hacer patrocinadores haciendo una donación de $1 mensual si ustedes quieren. Y bueno, si no se han suscrito, les recuerdo que se suscriban, que pongan una manito arriba si les gustó, que activen la campanilla para que les lleguen los avisos. Y bueno, continuamos con este desarrollo, ya por lo menos está empezando a tomar forma. Como vieron, ya hoy día está empezando a funcionar nuevamente. Así es como quedó finalmente el panel. Cambié los tornillos excepto este, que lo voy a tener que cortar, pero estoy pensando en ver la forma de cortarlo sin tener que sacar todo de nuevo. Probablemente tendría que usar un imán o algo para evitar que las virutas salten, tapar estos agujeros para que no se vayan a meter virutas de metal en el motor. O en una de esas lo dejo tal cual y no me preocupo más de ese tornillo. Así que bueno, una vez más, muchas gracias por ver los videos y será hasta el próximo video. Vamos a ver qué es lo que vamos a adelantar en el próximo video. Probablemente el agujero en la tapa para poner el display. Así que nos vemos luego.